Saludos amigos, como de costumbre, muy agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por la frecuencia de Teleimpacto. Recordamos siempre que nos pueden seguir, además de la frecuencia de este canal, por nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Hoy vamos a tener una entrevista con un gran amigo, abogado. Yo antes del programa estaba discutiendo con él, bueno, ¿cómo lo presento? Si lo presento como político o lo presento como comunicador, porque además del ejercicio político es un gran comunicador. Me refiero a Fran Olivares, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, pero les reitero también, buen comunicador. Buenas noches, don Fran, ¿qué tal? Bueno, agradecido nueva vez de estar aquí con usted y bueno, ya de colega, ¿verdad? También Sí. contento siempre de compartir con usted y con su audiencia tan directa. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación. Teníamos mucho ya que no... Muchos días, muchos Sí, acontecimientos. muchos acontecimientos. Claro. Bueno, Fran, la actividad política en la República Dominicana es permanente, es constante. Y uno a veces dice, bueno, ¿cuándo pondremos el límite? Bueno, ese límite parece que nunca llegará, a pesar de que incluso se ha legislado para tratar de frenar lo que es la actividad política. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, es un partido que está trabajando, no podría decirse que lanzado a la calle, pero sí está trabajando. Y entonces yo te podría preguntar así de entrada, ¿cómo están los ánimos? Bueno, yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana está en su mejor momento de los últimos 8 años, luego de que perdiera las elecciones, ¿verdad? De los últimos 6 años, después de perder el 5 de julio del 2020, porque comienza a mostrarse una cohesión importante dentro de la organización, a presentar una oferta distinta a la ciudadanía, que vuelve a conectar con ese PLD de personas con mucho conocimiento de la tarea de gobernar, con mucha conexión con los grupos populares, pero también con las clases medias. Y también aprovechando un mal momento que tiene el partido oficialista, que también ha sido un reclamo de muchos de los seguidores del Partido de la Liberación Dominicana, que quizá en algún momento han tenido la oportunidad de ganarle espacio al partido oficialista y ha desaprovechado oportunidades. Creo que ahora, digamos que el panorama se ha volcado a favor de un partido opositor como lo es el PLD, porque también tiene un discurso importante con el cual conecta mucho con la ciudadanía, de que en aquellos momentos en los que el PLD era gobierno, las cosas estaban mejor. Eso conecta mucho ahora porque tenemos esta situación generada por la guerra en Irán, el estrecho de Hormuz, el aumento de los combustibles, el mismo gobierno que ha dado traspié con la idea de si tiene un plan o no tiene un plan para enfrentar esta situación. Y creo que tanto el presidente Danilo Medina como otros miembros del Partido de la Liberación Dominicana han sabido aprovechar de la manera más eficiente este momento. Sí, bueno, cuando tú hablas de que está en su mejor momento, obviamente te refieres a datos de algunas encuestas que colocan a un partido creciendo en relación precisamente a su votación del 2024. Ahora, el tema central en esto es que como partido se nota ese crecimiento. Incluso la última encuesta Galo coloca a Fuerza del Pueblo y al Partido de la Liberación Dominicana en un empate realmente técnico. Ahora, las dos organizaciones trabajan por conquistar el mismo escenario de electores. Es un escenario un tanto complicado porque están gravitando tres fuerzas políticas importantes, pero básicamente eso, es decir, Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana, los dos principales partidos de oposición, compiten por un mismo espacio. Y entonces ahí uno se preguntaría, bueno, ¿qué posibilidades concretas hay de crecer? Claro, hay un juego complejo porque hay tres grandes actores en el escenario político. Tenemos al Partido Revolucionario Moderno, al Partido de la Liberación Dominicana y a la Fuerza del Pueblo. Pero hay un cuarto que muchas veces lo ignoramos, que es todo aquel que se identifica con ninguno. O sea, cada vez más, lamentablemente, la gente está dejando de creer en los partidos políticos y eso los lleva Bueno, de a hecho, buscar esa el encuesta individual. revela así un Lo ninguno, refleja la encuesta, sí. claro. O sea, la gente cada vez más
está pensando en liderazgos individuales y no tanto en organizaciones políticas. Entonces eso le genera un escenario complejo a los partidos políticos, sobre todo a los que no tienen todavía candidaturas como evidentes, porque sabemos que la Fuerza del Pueblo está formada alrededor de un liderazgo muy fuerte, que es el del presidente Fernández, que aunque está ahí la discusión de si será él o será su hijo, bueno, parecería ser que el presidente Leonel Fernández es el evidente candidato de esa organización. Pero en el caso del Partido Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana, pues todavía aún no han realizado el ejercicio de elegir un candidato porque tampoco la ley está habilitando el proceso para ello. Eso será en el año 2027. El PLD tiene una ventaja comparativa frente al Partido Revolucionario Moderno porque se prepara para hacer una consulta en octubre, igual como hizo en el proceso pasado. Bueno, dentro de la autodeterminación de los partidos y de su democracia interna, el PLD procede a hacer una consulta donde en un pacto de caballeros, en este caso caballeros porque ninguna mujer aspira, el que saque más es el que va a ser apoyado por todos los demás, cuando la ley permita ya hacer el proceso formal. El PRM no tiene el mismo proceso porque tendrá que esperar octubre del 2027 para formalizar un candidato donde ya sabemos que tanto David Collado como Carolina Mejía, según las encuestas, son los que tienen la mayor cantidad de simpatía dentro de ese partido. Entonces, despejado ese escenario, todas estas organizaciones políticas entonces tendrán que enfrentarse a la búsqueda de conquistar a todos esos que están a favor de ninguno, es decir, que no tienen ahora mismo ninguna simpatía partidaria. Y ahí el liderazgo individual es que va a determinar hacia dónde se va esa marea de votos. Si se va a un partido u otro porque estas personas tengan coincidencias políticas o ideológicas con un liderazgo u otro. Pero todo eso va a estar marcado, claro está, por el contexto. Sí. Ahora mismo el contexto no favorece al oficialismo, pero no sabemos en un año, en 2 años, qué pasará y cuál va a ser la respuesta del ánimo público. Tú has hecho un planteamiento interesante. Tú hablas de que el PLD en estos momentos tiene una ventaja comparativa, fundamentalmente con relación al partido de gobierno. Sí. Y habla de un liderazgo individual. Y me parece importante esto porque es un tema que ya muchos analistas lo enfocan con el tema del Partido de la Liberación Dominicana. El partido ha ido creciendo. Ha salido su presidente, Danilo Medina, a la calle a encabezar asamblea y al parecer eso ha tenido impacto, junto con el desgaste natural del gobierno. Eso ha tenido impacto. Ahora bien, la pregunta es, ¿hasta qué punto ese crecimiento del PLD puede mantenerse en caso de que no escoger un candidato, que en este caso sería un líder individual, un candidato que logre precisamente conectar precisamente con esa masa que en el pasado endosó al Partido de la Liberación Dominicana, que le dio su respaldo en 5 elecciones no consecutivas? ¿Hasta qué punto el discurso, la propuesta, el hecho de que el PLD pueda garantizar una unidad interna capaz de mostrarse como un solo cuerpo, hasta qué punto eso puede garantizar que el PLD siga creciendo, siempre y cuando vuelve un líder individual, como tú dijiste, con esas características? Claro, es el factor determinante en el caso del Partido de la Liberación Dominicana. Yo pienso que si no se apuraba ese proceso, como se está haciendo con la consulta de octubre, el partido enfrentaba esa incertidumbre de mucha gente que quisiera apoyar a la organización, pero ante la imposibilidad de identificar un liderazgo particular, pues diría, bueno, mejor me voy hacia otro lugar. Sumado al hecho de que si las encuestas generaban esas discrepancias a la hora de evaluar quién era el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana, la gente pudiera decir, bueno, yo prefiero irme donde hay una certeza de quién tiene puntos y quién puede tener más cercanías al poder. Hay que entender que la gente está buscando vocación de poder, es lo normal. Está buscando qué partido o qué líder tiene mejores condiciones para llegar a la presidencia de la República. Y eso se extiende también a un factor muy importante que es al resto de los liderazgos locales. Recordemos que en el 2028 se van a elegir candidaturas locales en febrero y candidaturas legislativas también con la presidencial en mayo. Lo que significa que el que aspira a diputado, el que aspira a regidor, el que aspira a alcalde, está buscando, bueno, ¿qué va a pasar en mi partido? ¿Quién es que va a nuclear el liderazgo del partido
para yo ver qué va a pasar con mi aspiración en la localidad. O sea que todo esto es una cadena de acontecimientos que si el Partido de la Liberación Dominicana no tenía un liderazgo concreto, un aspirante identificado en este año, yo creo que le hubiese pesado mucho el año próximo tener que esperar hasta octubre para poder formalizarlo. Además de que se opera siempre en desventaja cuando se está en la oposición. El oficialismo puede darse el lujo de esperar a octubre del 2027 porque es una organización que está en el poder, al contrario. Yo pienso que le conviene extender lo más posible el proceso porque le permite solucionar otras cosas, sí, incluyendo su situación interna. Ustedes están compelidos a, claro, en la seleccionar un candidato con tiempo. Claro, y además que un candidato en la oposición siempre necesita mucho tiempo para cerrar las brechas que tenga en términos de la demoscopia. Es decir, bueno, si este candidato no es lo suficientemente conocido, yo tengo que darlo a conocer. Si este candidato tiene unas debilidades estructurales en tales o cuales aspectos de la candidatura, pues necesito tiempo para cerrarlas. Entonces yo creo que para cualquier candidato en oposición, el tiempo es un factor fundamental para su triunfo. Inicialmente surgieron 8 aspirantes a la nominación presidencial, me parece alrededor de 8. Creo que 6. Bueno, sí, está bueno. El compañero Francisco Domínguez inicialmente Brito. Se aprobaron 8. Sí, es así. Sí, pero finalmente quedaron como 6. Sí. Pero con el paso del tiempo eso se ha ido reduciendo y la percepción, por ejemplo, lo que uno ve, es decir, no estoy diciendo que sea lo real, pero lo que uno ve es que esa competencia se ha reducido prácticamente a 2 personas o a 3. Sí, en este caso, la salida de Gonzalo Castillo o la confirmación de su aspiración presidencial, porque ya se sonaba por lo bajo su deseo, cambió el panorama dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Eso sumado al auto de no lugar que recibió en el proceso que le llevaba el Ministerio Público en su contra por presunta corrupción, y además incluso el factor de la Embajada de Estados Unidos, que días antes de esa decisión, bueno, pues se anunció la devolución de la visa norteamericana a Gonzalo Castillo, lo anunció él mismo. Mucha gente entendió eso como un mensaje o un aviso. Un metamensaje, ¿cierto? Sí. Y luego está también el anuncio de la embajada sobre ese tema de las visas. Aprovechó para decir que no estaba de acuerdo con el lawfare y con ese tipo de persecuciones, porque fueron las persecuciones que Donald Trump denunció haber recibido del presidente Biden en el gobierno pasado de los Estados Unidos. Entonces, esos son factores que han venido a cambiar el panorama político y han jugado a favor de Gonzalo Castillo, que entonces sale como candidato y comienza a presentarse probablemente como una de las alternativas más potables, y luego estaría también el compañero Francisco Javier García, el compañero Francisco Domínguez Brito, que también aspira, Charlie Mariotti, que también está aspirando, y el compañero Luis de León, que también está nueva vez intentando obtener la aspiración presidencial. Bueno, pero esos son nombres como que han quedado ahí, pero bueno, uno lo ve hay que valorarlos. En el trajín diario. Hay que valorarlos porque si algo puede presentar el PLD como carta de presentación es que para elegir a su candidato presidencial siempre ha acuñado procesos muy democráticos. Independientemente de que estemos de acuerdo o no con quien resulte, la parte del proceso nunca está en cuestionamiento. Bueno, yo le decía 3 porque en el caso de Abel Martínez, uno entiende Abel no está que, como aspirante. No. Por lo menos no formal. No está como aspirante, pero no ha dejado, por ejemplo, de enviar su mensaje de que yo estoy aquí. Lo que te pregunto es siempre ese activismo interno, de alguna manera dinamiza los partidos políticos. Y en el caso del Partido de la Liberación Dominicana tiene experiencia que el activismo de los aspirantes de alguna manera coloca al partido en una posición de vanguardia. En este caso, vuelvo y te repito que uno desde fuera ve prácticamente 2, Gonzalo Castillo y Francisco Javier Castillo. Francisco Javier García. ¿Hasta qué punto eso conviene o no conviene al partido? ¿O conviene porque eso puede reducir las tensiones al momento que se toma una decisión? Bueno, la competencia siempre es favorable en todos los aspectos de la humanidad porque permite el crecimiento de uno y de otro. Habrá uno que crecerá más y ganará las elecciones, pero yo pienso que la competencia siempre es favorable porque además permite que afloren en este proceso las diferencias y no afloren más adelante cuando el partido ya tenga un candidato y que el candidato le sea más doloroso tener diferencias internas, las diferencias internas que afloren ahora y que se puedan resolver ahora. El Partido de la Liberación Dominicana siempre ha demostrado ser una organización
que hacia lo interno es capaz de resolver sus situaciones y que cualquier disidencia, bueno, pues se somete al centralismo democrático, que es lo que está establecido en los estatutos, que la minoría se subordina a la decisión de la mayoría. Entonces, en este caso, yo pienso que también es una oportunidad para que en el debate de la aspiración interna, pues surja una oferta programática del Partido de Liberación Dominicana que pueda conectar con la ciudadanía. Es decir, yo pienso que hay una gran oportunidad del PLD de responder a las aspiraciones del ciudadano y no a lo que el PLD piensa que es correcto para la ciudadanía, que no necesariamente está en conexión. Entonces, en ese trajín, incluso ojalá haya un debate interno entre los aspirantes, porque creo que eso sumaría bastante. Yo creo que en ese trajín se van a desarrollar buenas propuestas y propuestas que van a responder a lo que la ciudadanía en realidad tiene como problema en su mente y en su corazón, ¿cierto? Entiende precisamente que esta consigna lo hicimos mejor, es decir, que el PLD lo hizo mejor que los actuales gobernantes. Ha dado realmente en el clavo, ha motivado a mucha gente a entenderlo así, o tú entiendes que todavía faltan otras estrategias, otras consignas que de alguna manera puedan conectar más al Partido Morado con su votante histórico. Yo creo que el PLD se equivocaría mucho asumiendo esa consigna de que lo hicimos mejor, porque entiendo que la ciudadanía les reconoce las capacidades y los logros que tuvo la gestión del gobierno del PLD hasta el 2020, pero también sabe de los errores que se cometieron, de los abusos que en algún momento algunos compañeros, compañeras o incluso personas ajenas al partido pudieron cometer y que no fueron sancionados quizás de la mejor manera. Entonces, esa consigna busca que el partido se sienta que tiene la razón. Y yo creo que ahí se actúa mucho desde el ego, desde una cierta falta de humildad. Entonces, la ciudadanía, eso lo sabe. La ciudadanía sabe que la gestión del PLD fue mejor. No seamos nosotros quienes le enrostremos al ciudadano eso diciendo lo hicimos mejor, sino que la ciudadanía lo reconozca porque llegó a esa conclusión. Lo que sí el PLD necesita como consigna es tener una mejor propuesta para retomar el sendero de desarrollo del país donde lo dejó en el 2020. Que yo creo que eso sí conectaría mucho con la gente porque para nadie es un secreto que el Partido Revolucionario Moderno ha tenido oportunidades importantes perdidas y que en muchos momentos ha culpado la crisis internacional, la situación en Ucrania, Israel, el COVID y demás, pero el ciudadano no elige a un gobernante para que le dé excusas, elige a un gobernante para que le plantee soluciones. Y yo pienso que ahí el PLD tiene la gran oportunidad de decirle a la ciudadanía, mira, nosotros logramos un gran trecho de desarrollo hasta el 2020 y lo que queremos es retomar ese camino para que la República Dominicana llegue a un mejor estadio en una futura generación. Lo que la historia demuestra en República Dominicana es que hay consignas que sí llegan, que sí pegan. Por ejemplo, todavía, en el caso del expresidente Fernández, que es el líder de Fuerza del Pueblo, todavía tiene esa consigna de para afuera que van. Sí. Y entonces, de alguna manera, crear algo que la gente lo vaya asumiendo. Eso sí. Poco a poco. Hace falta una funciona. consigna que responda porque para fuera que van respondió a una realidad en el 2004 económica difícil para la ciudadanía. No hemos llegado ahí afortunadamente en este momento, a pesar de que la situación está difícil. Aunque tenemos esa crisis todavía. Sí, claro, ahí detrás, ¿verdad? Ahí, sí. Pero siempre sucede, y creo que sucedió con el EPA fuera que van, que esas frases surgen más del pueblo que de los grandes estrategas. Entonces, lo que hay que poner el oído, claro, hay que poner el oído en la gente y escucharlo y esa consigna saldrá porque no hay una sabiduría más importante que la que tiene el pueblo, sobre todo cuando está pasando trabajo. O sea que en realidad yo creo que eso va a surgir de ahí en su momento. Bueno, y lo hicimos mejor, como que yo no sé. Hasta no, a mí no me convence eso. No creo que conecte con la gente. La gente sabe que en el PLD hay un gran talento y que hay una gran capacidad de gobernar, pero no es solamente tener eso, es tener esa capacidad política, ese tino político de que la gente no crea que uno es superior, porque no lo tenemos que ser, no lo somos, sino más bien que representamos fielmente el deseo de los ciudadanos. Frank, te pido disculpas, vamos a hacer una pausa y retornamos en breve.
La Cámara de Diputados aprobó en 2 discusiones el proyecto de ley que declara el 15 de enero Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil para promover su prevención, su detección temprana y tratamiento oportuno. También refrendó en 2 lecturas el proyecto de ley que establece el 2 de diciembre Día de la Mujer Municipalista. Además, aprobó un proyecto de resolución que reconoce a figuras del diseño de moda dominicano que se han destacado a escala nacional e internacional. En otro orden, los presidentes de las cámaras legislativas Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco recibieron en reunión conjunta en la Asamblea Nacional, junto a senadores y diputados, a la presidenta de Surinam, su excelencia Jennifer Gurling Simons, quien resaltó los valores democráticos y los desafíos comunes de ambos países. También Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco se reunieron con Rosa Olga Medrano, presidenta de ADORA, para tratar temas de interés común en beneficio de la comunicación a nivel general. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Fran Olivares, comunicador, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, es nuestro invitado esta noche. Fran, hay una realidad, por ejemplo, que el Partido de la Liberación Dominicana no puede ignorar, y es el hecho de que a la llegada del gobierno en el año 2020 sufrió una gran embestida anticorrupción, así la definió el Ministerio Público de entonces, que es el mismo Ministerio Público que tenemos hoy. Pero eso hasta cierto punto le generó un estigma de partido corrupto. El paso de los años, estos últimos 6 años, algunos procesos se han caído, otros todavía no han llegado a sentencia. La gente puede intuir de que, bueno, no fueron tan ciertos las acusaciones que existieron, los mismos casos de corrupción que este gobierno ha tenido que enfrentar. Hasta cierto punto ha desacreditado mucho eso, pero es una realidad para el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué hacer para combatir ese estigma en un proceso donde tú dices que el PLD está en su mejor momento? Claro, la estrategia con el Ministerio Público hay que decir que fue muy efectiva, no solamente en golpear la imagen del Partido de la Liberación Dominicana, golpear a algunos de sus dirigentes, sino también desmoralizar al Partido de la Liberación Dominicana y a su militancia, lo que abrió la puerta a que otras organizaciones políticas comenzaran a recibir, incluyendo el partido de gobierno, a miembros de nuestro partido que decidieron en ese momento irse hacia el oficialismo o hacia otra fuerza de oposición, en este caso la Fuerza del Pueblo. Pero el Partido de la Liberación Dominicana mantiene, digamos que, una firmeza importante porque tiene cimientos que otras organizaciones no tienen. Esos cimientos vienen de todas esas enseñanzas del profesor Juan Bosch, del mismo centralismo democrático que hablamos anteriormente, del bochismo como doctrina, como teoría de vida de la organización, y también de muchos años de buenas e importantes realizaciones de gobierno. Y yo creo que eso ha permitido que muchos de su militancia se mantenga firme dentro del Partido de la Liberación Dominicana, con la expectativa de que las acciones que ha ido implementando su dirigencia, su liderazgo, pues den resultados.
y lo estamos comenzando a ver. Estamos comenzando a ver un repunte que coincide también con los fallos de algunos de estos casos que van demostrando que, bueno, que no todo fue como se dijo en el 2020. No voy a desmeritar estos expedientes en su totalidad, sino más bien a que, bueno, los jueces han ido viendo cosas que en su momento no se vendieron, no fueron como se vendieron o no son como se vendieron en su momento. Entonces, por ese lado, el Partido de Liberación Dominicana está cogiendo oxígeno, por decirlo de una manera. Pero por el otro, el partido también tiene que trabajar, que quizá es la tarea pendiente, en trabajar su imagen, su comunicación, reformarse en ese sentido. Pasa con todas las marcas en el mundo que cuando enfrentan una crisis, pues hacen algunos ajustes, cambian incluso hasta en su línea gráfica, generan algunos cambios que sirvan como de punto de inflexión y decir, bueno, hasta aquí llegó aquello que decían de mí, yo desde ahora en adelante estoy construyendo un capítulo nuevo. Y en esa parte el partido tiene que hacer un esfuerzo mayor también para visibilizar más a voceros jóvenes que están ahí en el comité político, estamos en el comité central, que venimos de esa escuela y tenemos una gran formación, tuvimos una gran gestión de gobierno y bueno, la gente quiere visibilizar otros voceros, otras personalidades que se sumen a la experiencia de los que ya están para construir una mejor organización. Yo creo que por ahí es la vía de solventar ese problema. Sí, bueno, iniciamos precisamente la entrevista reconociendo de que sí, se trata de un partido que está en crecimiento, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, como retomando de alguna manera lo que es una línea ya de reposicionamiento, porque un partido ya con más de 50 años hay que hablar de reposicionamiento. Claro. Ahora, lo que vuelvo y te insisto es el hecho de que tenemos dos fuerzas opositoras compitiendo por un mismo espacio. Y en eso, obviamente, la gente lo que nota es que hay mucho encono, hay mucha división entre Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana. Y eso cada vez se siente cuando de Fuerza del Pueblo se juramentan dirigentes del PLD. Y en estos días he visto también cómo el PLD ha ido publicando gente que van volviendo nuevamente a sus filas. Pero obviamente que no hay una buena relación entre ambas fuerzas políticas. Bueno, es difícil que exista una buena relación porque hay una historia de agravios mutuos, sobre todo entre sus dos principales dirigentes, que son Danilo Medina y Leonel Fernández. Además de que hay una realidad que no podemos negar, de la cual hay que partir. Se entiende que un triunfo de la Fuerza del Pueblo llevaría o traería consigo el fin del PLD, y bueno, un triunfo del PLD traería consigo que la Fuerza del Pueblo, esa bandera que elevó de no ser como el viejo partido, bueno, pues parecería que no funcionó. Entonces, ahí yo creo que tendrán que encontrarse en algún momento y dejar a un lado esas cuestiones que mutuamente se han cada uno erigido en contra y buscarle alguna solución. O si no, como decía Juan Bosch, si no hay acuerdo habrá solución, ¿cierto? Pero también solamente los que están en guerra pueden hacer la paz, esa es la realidad. Entonces, ambos partidos en algún momento tendrán que darse cuenta de que para enfrentar al partido oficialista tienen que encontrar un espacio de encuentro común. Porque yo sí creo que el partido oficialista gana mucho con esta discusión. En la medida en que el PRM mantiene dividido al PLD y a la Fuerza del Pueblo, obviamente que está ganando espacio de ser el que gane en primera vuelta o el que pase a una segunda vuelta con mejor posicionamiento. Y eso pudiera traer que todos los partidos del sistema que no son el PLD y la Fuerza del Pueblo prefieran apoyar al que tenga más posibilidad de ganar. O sea, hay riesgos importantes que ambas organizaciones deben ver. Pero las bases de una posible alianza o de algún posible acuerdo definitivamente tendrán que establecerse para una segunda vuelta, no en una primera vuelta, porque ambos se mantendrán firmes en su postura de que son el partido que lidera la oposición. Bueno, tú eres un profesional joven, pero tú tienes experiencia política. Un poquito. La última encuesta Gallup que publicó Diario Libre habla de un escenario de segunda vuelta. Sí. Pero ¿qué factores podrían darse en República Dominicana para que realmente se pueda producir una segunda vuelta
porque no solamente el hecho de que, bueno, hay un porcentaje tal, hay un porcentaje tal. Aquí la gente parece que porque vota para resolver eso en primera de vuelta. una vez, en primera vuelta. Es un escenario interesante porque recordemos que el sistema de doble vuelta se estableció en el 1994 por la crisis electoral que se dio en ese momento, pero se aplicó por primera vez y la única vez que se ha utilizado en 1996. Pero en aquel entonces había 3 grandes liderazgos, como parecería que sucede ahora, que hay 3 partidos bastante bien posicionados. Desde entonces siempre hemos ido a una primera vuelta donde hay como alguien por lo menos con una ventaja. Quizá el caso de Hipólito Mejía en el 2000 fue el que fue más cerrado el margen, pero como habían 3 fuerzas precisamente, Danilo Medina al no lograr el apoyo de Balaguer, bueno, pues prefirió ceder y que no se diera la segunda vuelta. Pero a partir de ahí siempre hemos llegado al escenario de primera vuelta con 2 grandes liderazgos y la pregunta de, bueno, ¿tendrá suficiente voto para ganar en primera vuelta? Y siempre se ha dado por lo que usted dice. El dominicano entiende que vamos a las elecciones en mayo y salimos de eso. Súmele a eso que ahora son 2 elecciones en un mismo año. En aquel entonces teníamos una cada 2 años, ¿cierto? Entonces, vamos a un escenario muy parecido. Dependerá mucho de finalmente quiénes son los candidatos en cada partido. Dependerá mucho del contexto económico, que afecta obviamente al partido oficialista más que a los demás. Y creo que también jugará un factor importante el resultado en febrero. En febrero hay que recordar que se eligen las autoridades locales, los gobiernos locales, y eso pudiera permear también a que sea más real o menos real un escenario de segunda vuelta en mayo siguiente. Pero hay gente que es pesimista con eso de la segunda vuelta. Dicen que es probable que se decide en una primera vuelta. Y hay quienes plantean incluso, y lo hay dirigentes del PLD y lo hay dirigentes de Fuerza del Pueblo, que plantean que lo importante sería un acuerdo en primera vuelta. Y ahí obviamente no primaría únicamente lo político, claro, primaría también el ánimo de los 2 grandes líderes de ambos partidos para ver si se sientan a comerse una pizza o a beberse un café. Bueno, eso cada vez se ve más lejos, pero yo lo que pienso es que en un escenario de primera vuelta es muy difícil tasar el valor de cada actor frente al triunfo en primera vuelta. Aunque usted me dirá, bueno, pero se ve que sacó cada quien en cada boleta, bueno, pero la cara que sale, si hay un acuerdo de primera vuelta, es el de uno de los 2 líderes, o el candidato que lleve uno, el candidato que lleve el otro. Entonces, la gente está votando por el partido o está votando por el líder que está dirigiendo, encabezando la boleta. Para tasar fielmente el valor de los partidos políticos se necesitaría un escenario de segunda vuelta. Y el escenario de segunda vuelta es que permite la negociación política también. De decir, bueno, vamos a un gobierno en el que somos, ¿verdad?, prácticamente equitativos. Bueno, es que ahí el acuerdo sería automático. Claro, ahí está el tema. Pero ni el voto PLDista ni el voto Fuerza del Pueblo, cualquiera de las circunstancias que se presente, se va a volcar a favor del gobierno, se volca a favor de la oposición. Totalmente, pero ambos partidos, independientemente de cuál quede arriba, tendrá la posibilidad de en esa negociación previa a la segunda vuelta decir, bueno, hagamos un acuerdo de cómo vamos a gobernar, porque de que vamos a llegar juntos, pero compartimos habitación, decidamos quién va en la cama de arriba y quién va en la cama de abajo, ¿cierto? Ahí hay un factor importante que yo creo que si los partidos ven que hay una gran posibilidad de un escenario de segunda vuelta, no van a hacer ningún tipo de pacto hacia la primera vuelta, porque no tendría sentido. Sí. Solo haría sentido en un caso en el que el partido que pacte a favor del otro, ¿verdad?, el que entiende que está en tercero y pacte a favor del segundo o del primero, pues pueda asegurar una buena parte del escenario electoral de las elecciones de febrero y de las legislativas. Solamente así yo vería una posibilidad de un pacto en primera vuelta. Pero fuera de ahí, mejor ir a la segunda vuelta. Bueno, está demostrado ya que las elecciones municipales son un buen termómetro. Sobre todo en este 2028 todavía van separadas. A partir del 2032 es que se separan. Claro. Pero siempre es un buen termómetro porque al parecer es un indicativo que la gente toma mucho en cuenta para ver quién tiene realmente la tendencia favorable en el proceso de votación. Y entonces, desde ese punto de vista, uno diría, bueno, hay que cuidarse para ver la elección y escogencia de los candidatos en cada demarcación, en cada municipio, en cada provincia. A pesar del termómetro, yo creo que, principalmente en la elección del 2024,
demuestra que hay una capacidad del votante de dividir el voto, de votar por un alcalde, sí, votar por un senador de otro partido y por un presidente de otro partido, sobre todo en los centros más urbanos, que son los que aglomeran la mayor cantidad de votantes. Entonces, eso pudiera darse con más claridad en el 2028. Pero para eso hay que seleccionar buenos candidatos. Claro, totalmente. Ahí los partidos de oposición tienen un gran reto y una gran oportunidad porque en todos hay muchos perfiles muy buenos. Quien tiene la bola más difícil ahí es el oficialista, porque evidentemente aglomera ahora mismo mucho talento con muchos asientos, muchas personas y pocos asientos, ¿cierto? Pero también tendrá que volcarse a procesos más abiertos, es decir, a que la mayor cantidad de los puestos electivos vayan a las primarias que se van a realizar en octubre del 27, mientras que los partidos de oposición sí pueden darse el lujo de tener más procesos de elección que sean por encuesta, que sea por convención o que sea reservado. Ahí la discusión es menor porque hay menos gente aspirando a puestos electivos. Pero en la medida en que se elijan perfiles acordes a cada demarcación, yo creo que tienen la de ganar los partidos de oposición. Pero en el caso del PLD no se va a utilizar el mismo método que para la selección del candidato presidencial, que primero se hará un señalamiento y que posteriormente se ratifica. No, la consulta es solamente para a el nivel presidencial. Sí, así es. Ya en el resto de los cargos municipales, congresuales, será en el 2027 y dependerá del método que decida el organismo de dirección. Primaria cerrada. No, en este caso puede ser encuestas, se hicieron el año pasado, el periodo pasado. Hasta ahora no se ha decidido cuál, todavía hay tiempo para decidirlo. Pero en todo caso me haría sentido que no sean primarias abiertas. Sí. Bueno, en el caso de la capital, siempre la plaza más emblemática, sí. Realmente, bueno, la provincia de Santo Domingo en sentido general, pero el distrito siempre juega un papel preponderante en este proceso electoral. Y yo estoy viendo, por ejemplo, en redes sociales que surgen nombres así de posibles aspirantes, por ejemplo, a la alcaldía del Distrito Nacional. Y en estos días me sorprendo porque vi, por ejemplo, a doña Margarita, la ex vicepresidenta de la República, doña Margarita Cedeño, con un vestido muy elegante, y existía alcaldesa 2028-2032. Sí. Y entonces uno dice, bueno, pero es a ese nivel que estamos. Bueno, se generó primero hay una aspiración, ¿verdad?, de que ella vuelva a dirigir instituciones públicas porque tuvo un desempeño correcto y de muchos resultados. Y al ella no inscribirse a la aspiración presidencial en el PLD, bueno, pues el votante comienza a buscarle. Mucha gente esperaba eso. Pero el votante comienza a buscarle un espacio y hace mucho sentido que ella pueda aspirar a la alcaldía del Distrito Nacional, donde yo estoy seguro que ya de por sí debe tener un excelente posicionamiento, porque ella siempre ha sido una líder política muy bien valorada por todos los sectores sociales, pero sobre todo en el Distrito Nacional, donde ha hecho gran parte de su vida política. No he recibido de ella ni conozco si tiene realmente el interés de la aspiración, ojalá, porque creo que sería una gran alcaldesa y una gran gestora pública, pero de que tiene las condiciones, la tiene, de sobra. Y para los partidos de oposición, en este caso para el PLD, recuperar el Distrito Nacional siempre es la antesala de recuperar otras cosas, Bueno, o sea, fíjese, recuérdese que en el 2002 se recuperó la plaza en ese entonces la provincia, todo Santo Domingo, creo que era la primera vez que se elegía el distrito en el 2002, y la recuperó Roberto Salcedo, y luego más adelante en el 2004 se da el triunfo de Leonel Fernández. O sea que está precedido casi siempre de ese cambio en el Distrito Nacional, como va cambiando el ánimo del votante a nivel nacional. En el caso del PLD, no solamente recobrar la plaza de la alcaldía, sino también la senaduría, tanto del distrito como de la provincia de Santo Domingo. Claro, en la provincia de Santo Domingo. Y ahí, en la provincia de Santo Domingo, se produce ahora la renuncia del senador que fue electo en la boleta del PRM. Sí, cambia el panorama totalmente. Hay que recordar que en el 2024, Cristina Lizardo, que aspiró una vez más a ser senadora por la provincia, sacó una muy buena votación, más de 400,000 votos. Es lo único que Antonio Taveras logró el triunfo en ese momento, pero ella tiene un gran posicionamiento y sea ella o otro candidato o candidata del PLD, creo que comenzaría la senaduría, arrancaría esa aspiración
con muy buen posicionamiento, porque el PLD siempre ha tenido buen arraigo en las 17 demarcaciones que tiene la provincia de Santo Domingo, que hay que decir que es una de las demarcaciones más difíciles de atender, porque usted en un momento está en Herrera y de otro momento está en Guerra. Sí. La circunvalación es su mejor aliado para el que es senador de la provincia. Y en el caso del Distrito Nacional, que ahora mismo lo ocupa Omar Fernández, tiene un gran posicionamiento de querer repetir, creo que tendría todo a su favor para repetir, pero el PLD tiene ahí buenas figuras que pudieran candidatearse a esa senaduría. José Dantes ha aspirado en otro momento, Iván Lorenzo también, pero se habla de Juan Ariel Jiménez, se habla de Zoraima Cuello también. O sea, hay buenos perfiles para el PLD en el Distrito Nacional que bien pudieran aspirar a la senaduría y recuperarla. No hemos tomado gran parte de la entrevista hablando del PLD, pero hay otros temas igualmente de interés. Vámonos a una pausa y retornamos en breve. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. La Cámara de Diputados aprobó en 2 discusiones el proyecto de ley que declara el 15 de enero Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil para promover su prevención, su detección temprana y tratamiento oportuno. También refrendó en 2 lecturas el proyecto de ley que establece el 2 de diciembre Día de la Mujer Municipalista. Además, aprobó un proyecto de resolución que reconoce a figuras del diseño de moda dominicano que se han destacado a escala nacional e internacional. En otro orden, los presidentes de las cámaras legislativas Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco recibieron en reunión conjunta en la Asamblea Nacional, junto a senadores y diputados, a la presidenta de Surinam, su excelencia Jennifer Gurling Simons, quien resaltó los valores democráticos y los desafíos comunes de ambos países. También Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco se reunieron con Rosa Olga Medrano, presidenta de ADORA, para tratar temas de interés común en beneficio de la comunicación a nivel general. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Fran, bueno, hemos hablado bastante del tema electoral, el PLD, pero el gobierno tiene un gran reto y ese reto va a depender mucho de la escalada que tenga esta crisis en Medio Oriente, porque obviamente que tiene un impacto local muy significativo a través del aumento en los precios del petróleo. Y generalmente las crisis tienen consecuencias políticas y uno dice, bueno, ¿hasta qué punto el gobierno tendría la capacidad, sobre todo la capacidad económica, para hacerle frente a cualquier choque externo de manera significativa que se produzca, más de lo que se ha producido hasta ahora, para evitar realmente que eso tenga una consecuencia política?
Claro, el gobierno llegó a esta crisis en la peor de las condiciones. Esto es como que usted va en un vehículo y va a comenzar en el camino malo y se da cuenta entonces que la goma está lisa, que no chequeó el aceite y bueno, el carro se está moviendo, pero no de la manera correcta. Y lo digo porque el año pasado fue un año muy malo en términos de la economía. Se intenta un plan de reactivar con inversión pública el motor económico, pero eso ha ido muy lento, la inversión pública todavía no se ha sentido a pesar de los esfuerzos y se presupuestó una cantidad de dinero para el subsidio que evidentemente estaba muy por debajo de cualquier expectativa. Se da esta situación en el estrecho y el gobierno hasta ahora ha sido reaccionario. No ha mostrado verdaderamente un plan para enfrentar esta situación, un plan escalonado viendo los peores escenarios que pudieran darse y ha estado respondiendo a esto día por día. Hay personas que ven el barril del petróleo y lo ven en $90 hoy, en $100 mañana y bueno, quizás se sienten confiados de que lo peor pasó, pero en realidad aquí hay una disrupción enorme de la cadena de distribución y de la cadena de valor a nivel mundial y todavía el efecto de el stock de combustible y de barriles de petróleo que está tan bajito, todavía no se ha visto el efecto de eso en la economía global. Sin hablar de lo que pasa en Estados Unidos, que entra próximamente en un proceso electoral también difícil y complejo, con una figura ocupando la Casa Blanca que es totalmente impredecible. Entonces, dentro de todo eso, el gobierno no ha definido su plan, que no sea más allá de esperar qué va a pasar mañana para tomar decisiones. Y eso tiene un costo político importante, porque en la medida en que el costo de la vida se convierte en el tema de mayor preocupación de la gente, el costo de la vida es un tema que solamente se le puede adjudicar al gobierno. Hace un mes y 2 semanas que se llegó a un cese al fuego. Un cese al fuego que yo digo prácticamente fue unilateral, porque Estados Unidos fue que se mostró más interesado en ese cese al fuego. Independientemente de que uno siente en el ánimo del presidente Donald Trump que no está interesado en reeditar el conflicto, es decir, de volver al conflicto, la verdad es que es una zona del mundo que sigue estando en una situación impredecible, porque en estos días se han vuelto a producir enfrentamientos entre fuerzas de Irán, de Israel y de Estados Unidos igualmente, y todo esto presiona a los mercados, no solamente en términos de los precios del petróleo. Hay que recordar que por ahí también pasa una gran parte de esa materia prima, la urea, que se utiliza para los fertilizantes, para el abono. Entonces, todo esto uno no sabe realmente cuándo termina. Hace un mes y 2 semanas, y te repito, que nos están diciendo el acuerdo está al doblar de la esquina, pero ese acuerdo vuelve y se prolonga. La esquina es muy grande, aparentemente. La esquina es muy grande. Entonces, para enfrentar eso que tú estás señalando, el gobierno necesita recursos. Claro. Recursos que no lo puede conseguir de la noche a la mañana a través de préstamos. Y hay quienes están hablando de que se estaría pensando seriamente en proponer una reforma fiscal. Sí, el gobierno necesita urgentemente recursos que le permitan 2 cosas. Primero, enfrentar esta situación, pero a la vez mantener ese equilibrio fiscal que ha sido parte de su oferta política durante todos estos años, incluso llegando a aprobar la ley de responsabilidad fiscal. Recordemos que desde hace unos años tenemos una ley de responsabilidad fiscal que obliga al gobierno a mantener un cierto déficit y en los casos en los que lo va a violar tiene que pedir autorización congresual, o sea que tiene también aquí una implicación política importante. Entonces el gobierno necesitado de estos recursos, digamos que en este momento el buscar más endeudamiento o buscar otras fuentes se le hace muy difícil. Ha pedido ya demasiados adelantos a empresas de importancia, como el caso de la Barrigold, no tiene cómo pedirle más. Bueno, pues parecería que la reforma fiscal es el único camino que le queda para enfrentar esta situación. Lo único que lo hace sin prestar ante la sociedad o presentarle a la sociedad previamente un sacrificio importante en el uso de los recursos públicos, que va a ser el cuestionamiento ante cualquier reforma. El ciudadano va a decir, tú me estás pasando la factura sin antes ver cuáles eran los gastos en los que tú incurriste que pudiste haberte ahorrado. Esa va a ser la lógica y va a ser obviamente aprovechado por la oposición desde ese punto de vista, porque
así como le pasó en el 2024 al presidente, cuando quiso comenzar el tema de una reforma fiscal, la gente se quedó esperando que hubiese primero un sacrificio de parte del gobierno y por eso cuando vino en el 2025 la discusión, pues se cayó ineludiblemente, porque no había de parte de los ciudadanos un convencimiento de la necesidad de pagar más impuestos para que haya más pensiones discrecionales o para que se vaya al hoyo del sector eléctrico o para que aumente la nómina pública, que es el cuestionamiento constante. Pienso que si el gobierno se dispone a proponer una reforma fiscal en este contexto, corre el riesgo de que genere una situación social difícil para ellos de manejar, sin contar ahora con esa capacidad que tenía el presidente Abinader hace unos años de presentarse ante la sociedad como un ente cohesionador o como un ente capaz de escuchar a las personas. Creo que no va a tener el mismo efecto que en otras ocasiones. Mira, históricamente los representantes de organismos multilaterales que han visitado República Dominicana siempre nos alaban por el crecimiento económico sostenido que hemos tenido. Ese crecimiento económico que en algunas ocasiones hemos sido hasta líderes en toda la región. Pero siempre esa bendición viene acompañado de una advertencia. Ustedes tienen que hacer reformas estructurales profundas para garantizar precisamente que ese crecimiento no se vea afectado precisamente por cualquier situación externa que se genere, como es la que tenemos hoy. Claro. Entonces, uno diría que aquí, en sentido general, la clase política no ha tomado con mucha responsabilidad eso, porque yo recuerdo que en las elecciones del 2024 hubo el compromiso de que cualquiera que ganaba tenía que hacer una reforma fiscal. Pero siempre hay un miedo y en este gobierno, hay que admitirlo, realmente se lleva el premio en eso, del temor al costo político. Sí. Pero el problema es que llegamos al escenario, tenemos una crisis ahí latente que puede surgir, que puede agravarse, pero internamente no estamos preparados para hacerle frente a eso. Bueno, es que no hay ninguna encuesta que le diga al presidente que la gente está contento con una reforma fiscal, y cuando se apela siempre a las encuestas, se genera esa situación, que nadie tome el paso por el costo político que eso generaría. Yo creo que en este caso, esa advertencia que se ha hecho a todos los gobiernos, como usted dice, que ha pasado, no vamos a decir inadvertida, porque es a conciencia que le han dejado ese problema a otros, bueno, ahora le va a costar muy caro al gobierno de Luis Abinader, porque de pacto fiscal venimos hablando desde el año 2012, por lo menos, cuando se estableció la Estrategia Nacional de Desarrollo. Danilo Medina hizo un ejercicio de una pequeña reforma fiscal que tuvo sus efectos, pero ahora en este gobierno de Luis Abinader era inevitable que en algún momento se diera una reforma fiscal, y lamentablemente está esperando el peor momento para hacerla. Si lo hubiese hecho al inicio de su gobierno, aún con el miedo de lo que pasaba con el COVID, creo que el resultado hubiese sido más favorable para él que ahora. Bueno, concluyendo, el CRES, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, este fin de semana advertía que ya la deuda externa dominicana está llegando a un porcentaje récord en comparación al PIB. Tú señalabas el hecho del subsidio al sector eléctrico, que no es propiamente a los combustibles, sino al sector eléctrico, que ha crecido bastante, pero ahora se añade el tema de los combustibles. Es decir, es una situación realmente una situación difícil, compleja, y el gobierno se quedó sin opciones para hacerle frente, porque también si hubiese invertido en disminuir el subsidio al sector eléctrico, o sea, el déficit, invirtiendo en mejores condiciones, pues también tuviera más opciones para enfrentar esta situación, pero no las tiene ahora mismo. Sí. Está muy atado. Bueno, gracias a Fran Olivares, abogado, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, y yo insistía desde el principio, gran comunicador, y ya ustedes tienen el ejemplo ahí en el curso de esta entrevista que hemos tenido. Fran, muchísimas gracias. Gracias, siempre contento de estar contigo, con tu audiencia. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por su sintonía. Recordarles siempre que además de Teleimpacto, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buenas noches.